Bien, entonces fíjate cómo dice estos pasos 2.2, es decir, el 2.2 que registra la función callback que se va a ejecutar cuando el cálculo síncrono termine y la delegación de ese timeout. Acuérdate que en el paso 2.2 lo que pasa es que delega a un tercero ese cálculo asíncrono y instala la callback que se ejecutará cuando se resuelva el cálculo asíncrono. Entonces aquí el paso 2.2 es el registro de la función callback y la delegación de ese código asíncrono. El paso 2.3 es simplemente un log y el paso 2.4 que está implícito es el return onDefined. Porque acuérdate que por defecto si no hay un return en una función retorna onDefined. Así se puede ver. Entonces estos pasos 2.2, 2.3 y 2.4 son tan rápidos, incluso obviamente más rápidos que los 9 segundos que toman ejecutarse el setTimeout. Obviamente aquí estas son expresiones bien fáciles, entonces pues el 2.2 y el 2.3 y el 2.4 son tan rápidos, incluso mucho más antes que los 9 segundos que toma el cálculo asíncrono expresado por setTimeout. Obviamente puede que no sea cierto, por ejemplo, si tenemos un for, a lo mejor no, como el que vimos, pero aquí en este caso, el 2.2 y el 2.3 y el 2.4 son simplemente mensajitos y un return, entonces son más rápidos, incluso en la velocidad de la luz, algo demasiado rápido, mucho más antes que los 9 segundos que toman ejecutarse el setTimeout en cuestión. Entonces, y por ende, dice estos pasos 2.2 y 2.3 y 2.4 son tan rápidos, más rápidos que los 9 segundos que toman ejecutarse el setTimeout, que la función termina. Acuérdate que en cuanto se encuentra el return de una función, termina la ejecución de la función. Entonces, tan pronto como se encuentra el return, ahí ya terminó la función y por ende sale del call stock. Entonces, una vez que se procesaron los pasos 2.2, 2.3 y 2.4, que fueron más rápidos, incluso antes que los 9 segundos, pues la función termina y por consecuencia, en cuanto una función termina, pues obviamente sale del call stock. Entonces aquí pues puse la tachita y aquí puse esta flechita que indica que va sacando del call stock el timeout. Entonces ya una vez afuera sale del call stock y ya nomás nos queda en el call stock el global scope, que casi siempre está, o que más bien siempre está cuando inicia una aplicación de JavaScript. Entonces aquí sale el timeout y vamos a poner el código, el ejemplillo. Vamos a poner el comentario que diga por acá. La función. Entonces acá me falta una nota, perdón, dice. Es decir, la función timeout, en este paso, returns, eso se refiere que retorna, es decir, que termina la función, es decir, la función timeout retorna o termina, como lo quieras ver, incluso antes de que el cálculo asíncrono, ¿y cuál fue el cálculo asíncrono? Pues la espera de 9 segundos haya terminado. Entonces, por eso te decía yo que hay que tener mucho cuidado, porque si tú tienes código asíncrono dentro de una función, puede que te retorne mucho antes más de lo que te esperas, como estamos viendo en este ejemplo. Como ya vimos, pues los 9 segundos son 9 segundos algo valiosos. Entonces, si tú tienes un cálculo, por ejemplo, aquí tan ligero como el 2.2, el 2.3 y el 2.4, esos que son casi a velocidad de la luz, van a terminarse primero a ejecutar, incluso antes de que el código asíncrono haya terminado. Y entonces, por eso se sale el call stock y aquí puse ese paso. Entonces dice, es decir, la función timeout, esta que tenemos por acá, termina, returns, incluso antes de que el código asíncrono haya terminado. Entonces, como llegó al return, pues sacó del call stock. Entonces vamos a poner el mismo comentario que diga por acá. Dice, asumiendo que el timeout salió de la espera, salió de la call stock, sabemos que fue tan rápido, incluso más rápido que el cálculo asíncrono. Por ende, en el call stock ya no está el código que inició el cálculo asíncrono. Entonces dice, asumiendo que el timeout salió de la call stock, sabemos que fue tan rápido
incluso más rápido que el cálculo asíncrono. Por ende, en el call stock, ya no está el código que inició el cálculo asíncrono. Efectivamente, tan pronto como timeout retorna, pues ya el timeout sale del call stock y ya nomás nos queda el global scope. Entonces, ya una vez que primero va a salir la función que delegó el cálculo asíncrono, en este caso timeout, ya salió del call stock y entonces sale del call stock y viene y ejecuta esto. Vamos a ponerle por acá. Sale del call stock. Este sería el paso. Nos quedamos en el paso 2.4. Entonces este sería el paso 2.5. No, ya sería el paso 2.4. Aquí ya sería el paso 3. El paso 3. Ponemos esto. Y lo tenemos por acá. Y vamos a ponerlo por acá. Este sería el paso número 3. Entonces acá el paso 1 ya se resolvió. El 2 que se divide en 4 pasos a su vez. Luego el paso 2. El paso 3 pues es cuando sale del call stock la función timeout. El paso número 3. Y el paso número 4 en este caso sería ya nada más y nada menos que esto. El paso número 4, vamos a ponerle por acá, es simplemente mandar este mensajito que hice después de timeout. Vamos a ponerle por acá. Después de timeout. Después de timeout, que corresponde con este y luego viene por acá. Entonces acá, pues fíjate cómo la función salió del call stock incluso antes de que el cálculo asíncrono se haya terminado. Por consecuencia, es lo que te decía, como la función que inició el cálculo asíncrono, en este caso timeout, salió incluso antes de que el cálculo asíncrono haya terminado, pues si se produce un error, en este caso una callback de setTimeout, ya no hay forma de cacharlo. ¿Por qué? Porque el código que lo inició ya no está en el call stock. El timeout que fue el que inició el timeout que fue el que inició el cálculo asíncrono ya no está en el call stock. Por consecuencia, si se llega a ocurrir un error en esa callback o en ese cálculo asíncrono, porque puede haber error en el cálculo asíncrono o en esta misma callback, si se produce un error ahí, ya no se pueden cachar los errores de forma tradicional por el simple motivo de que el que lo delegó ya no está en el call stock. Acuérdate que si se producía un error en el cálculo síncrono, ese sí va subiendo por la pila de llamadas la excepción. Por la pila de llamadas va subiendo. Pero acá, ¿dónde la sube o hacia dónde la sube? Si ya el código que lo inició ya no está en el call stock. Por eso se dice que acá ya el manejo de errores en cálculos asíncronos ya no es como en el código tradicional. Porque el código que delega el código que inicia el cálculo asíncrono puede que ya no esté en el call stock si se produce un error. En el ejemplo que pusimos acá, pues eso pasaría. Entonces acá en este punto, fíjate, vamos a ponerle 15 segundos. Y vamos a producir acá vamos a hacer esto. Y acá vamos a hacer un throw new error. Punto y coma. Guardamos, recargamos. Ahí está, fíjate cómo todavía no se produce el error. ¿Por qué? Porque todavía no pasan los 15 segundos donde se va a producir. Ahí ya salió timeout de la pila de llamadas. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí dice última línea de timeout. Ahí ya salió el call stock. Entonces si se produce un error, fíjate lo que va a pasar. Y fíjate cómo dice callback de setTimeout. Acá le puse menos para que se tardara menos. Fíjate, vamos a ponerle acá 9 como lo teníamos. 9000. Guardamos, recargamos. Ahí inició. Aquí ya salió timeout de la pila de llamadas, ya salió ahí. Entonces ya nomás está el cálculo asíncrono, incluso antes de que haya terminado. Fíjate cómo dice callback de setTimeout y fíjate cómo se produce el error. Entonces, eso es lo que yo te quería enseñar en este video, que fíjate que por eso ya no se pueden cachar los errores de forma tradicional, porque el call stock que delegó o que inició el cálculo asíncrono puede que ya haya salido de la call stock. Saludos.